Aleluya, amada iglesia, muy buenas noches. Jesucristo, nuestro Señor. Feliz con el Señor de poder estar nuevamente en esta reunión preciosa que Dios nos ha regalado, donde juntos disfrutamos el encargo del Señor, rumiamos su palabra, la verdad presente, la palabra profética que nos da vida, luz y la dirección divina que necesitamos hoy para marchar como ese pueblo de Dios unido a su voluntad, como ese ejército peleando por los intereses del Señor, guerreando aquí en la tierra, siendo uno con todo lo que Dios hoy nos está hablando. Porque su hablar profético a través del siervo que tiene hoy es una palabra de vida, de luz, de dirección, pero también es una palabra de comando. Eso nos habla de que necesitamos creer y obedecer a lo que Dios hoy nos está demandando por medio de su palabra. Hemos estado estos miércoles anteriores con el encargo del Señor, el que tiene oído oiga. El Señor nos ha hablado de las 7 iglesias de Apocalipsis y ahora va a entrar en la iglesia de Filadelfia. Pero antes de entrar en la riqueza que están allí en esa carta que Juan le envió a la iglesia en Filadelfia, el Señor ha tenido ya 5 mensajes donde nos ha hablado sobre la situación de la iglesia, las evidencias de la degradación de la iglesia en el primer siglo. Fue el mensaje 4. Y nos ha dado un panorama el Señor muy claro en su palabra, cómo quedó la iglesia después de la muerte de los apóstoles, en qué condición. Hermanos, y lo que Dios nos ha revelado es que la iglesia cayó en una decadencia, una oscuridad, donde la palabra de Dios, palabra profética, no existió más, porque no hubo una persona adecuada. Y cuando no tenemos la palabra profética, que nos da esa vida, esa luz, esa dirección, el Hijo de Dios comienza a hacer su propia obra, inventar sus propios mensajes, y la iglesia se desvió totalmente del plan original del Señor. En el 4 mensaje, el Señor nos habló unos puntos muy importantes. Queremos tomar perlas de esos puntos. La llenura. Vamos a leer. Efesios 1:23 nos dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. El Señor quiere encabezar todas las cosas en su Hijo. Dios encabezando todas las cosas. Eso habla de gobierno. Hoy la palabra profética nos trae ese gobierno. Pero hermano, ¿cómo podemos experimentar que Cristo es nuestra cabeza, que está gobernando nuestras vidas, gobierna la obra de Dios, gobierna la iglesia? Todo lo que hacemos tiene un solo gobierno, que es Cristo como la cabeza. A medida que nosotros nos llenamos, buscamos esa plenitud, como dice aquí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, de aquel que todo, de aquel es nuestro Señor, que todo lo llena en todo. Hermanos, y Él nos quiere llenar a todos de su palabra, con su espíritu. Quiere que lleguemos hasta la plenitud. Esto es maravilloso lo que Dios ha revelado hoy a través de su canal, de su siervo, nuestro hermano Pedro. Quiere decir que todo lo que estamos haciendo en la iglesia, hermano, toda la obra que Dios está haciendo, la palabra profética, que es lo más grande que Dios nos está dando, esta palabra llena de vida porque es el mismo Dios manifestado en su palabra. La revelación que recibimos de Dios por medio de su palabra, usando a su canal, nuestro hermano Pedro. Hermanos, todo esto es para ser llenos. La obra que la palabra hace por medio de nosotros, porque es Dios por medio de nosotros.
Somos solamente canales, vasos de misericordia que Dios nos puede usar. ¿Por qué nos usa? Porque la palabra de verdad, la palabra de Cristo, que es el mismo Señor, está morando en nosotros, está siendo hablada y la estamos recibiendo, y esa palabra está produciendo una obra que es predicar el Evangelio del reino por todo lugar, y es la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero en este proceso de Dios con nosotros, ¿qué está logrando el Señor? Llenarnos hasta la plenitud. Todo lo que hacemos en el nombre del Señor, guiado por el Señor, gobernado por la palabra del Señor, es en busca de la llenura de Dios en nuestras vidas, nuestra alma. Efesios 3, 19 dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Su voluntad, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Estamos en la iglesia, hoy estamos en el Señor, Él como nuestra cabeza, estamos en su cuerpo, en su iglesia, hermano, unido a su palabra, y esta palabra haciendo la obra para experimentar, ser lleno de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud. Dios quiere saturarnos con su espíritu. Lo hace por medio de su palabra. Por eso la palabra hoy, hermano, como Dios nos ha hablado, y siempre, porque es su palabra la que edifica, es su palabra la que hace la obra. La palabra es todo, porque la palabra es el mismo Dios manifestado en su Hijo, como el Verbo, y está hoy en nosotros. Hermanos, el Señor nos escogió a nosotros, personas que estábamos muertos en delitos y pecados, pecadores, lejos de Dios. Estábamos bajo el gobierno del príncipe de este mundo, el enemigo de Dios, Satanás. Estábamos en muerte, estábamos en oscuridad. Nadie nos podía salvar, solamente Él nos podía salvar, nuestro Dios, nuestro Señor. Hermano, y Efesios 5:18, ya para terminar, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo, hermano? Vamos cada día a experimentar. Está aquí en la palabra lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra profética. No nos embriaguemos con el vino de este mundo, más bien seamos llenos del Espíritu. El enemigo, hermano, nos jala que nos embriaguemos con las cosas de este mundo, con el trabajo, con la plata, con todas las cosas que nos ocupan, que nos distraen, que nos desvían de Dios, nos desconectan de Dios y nos pega la mentira, a lo falso, al enemigo en este sistema. No nos embriaguemos. Celulares, televisión. Yo estoy trabajando mucho, estoy estudiando y ya no tengo tiempo de ir a las reuniones, no tengo tiempo de leer la palabra de Dios, no tengo tiempo de disfrutar el alimento diario, no tengo tiempo de servir. Hermanos, estamos, ni Dios lo quiera, embriagándonos con el vino de este mundo donde hay disolución. El Señor dice, antes bien se lleno, ¿qué? Del Espíritu. Hablando los unos con los otros. ¿Qué vamos a hablar? La palabra. La palabra viva de Dios, la palabra profética, la escuchamos, la rumiamos 1, 2, 3, 4, 5 veces, todas las veces que podamos. Leemos el alimento diario en la mañana, leemos al mediodía, leemos en la noche, estamos escuchando los mensajes, estamos pegados a los mensajes.
pero también estamos hablando los unos con los otros. La palabra de Dios, la palabra profética. Estamos con los hermanos, estamos hablando. Usted está en su trabajo, está compartiendo la palabra. Sale, hace una vuelta, usted está compartiendo la palabra. Es un vivir. Y de esta manera nuestra alma comienza día a día, ser saturada, llena, para llegar a esa plenitud que el Señor quiere. Y la obra del Señor va a tener canales, siervos y siervas dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a entregarse, porque la palabra de vida, la palabra profética que está siendo todos los días inculcada, que está llenando nuestra alma, está sacando lo natural, todo eso que nos estorba para servir al Señor libremente. Hermano, esta alma está siendo transformada día a día, ganada a nuestra mente, emoción, voluntad. Y estamos entregándonos al Señor, a su obra. Estamos amando la iglesia, amando todo lo que Dios nos está entregado hoy. Ahí donde hay un sacrificio vivo y santo que se presenta, donde Dios es primero, donde Él toma la preeminencia, lo amamos sobre todas las cosas, todos los días lo buscamos, somos canales que le sirven, instrumentos en sus manos de vida, y la obra del Señor puede avanzar, y Dios por medio de nosotros, porque el mismo Dios, vuelvo y le repito, le reitero, no nos cansamos, es la palabra del Señor que hace esta obra, nos lleva a cuidar todo lo que Dios nos ha dado en la vida de la iglesia, todo, y abrazar todo, y amar todo. La edificación de la iglesia, el evangelio, y comenzamos a vivir en esos lugares celestiales, que es donde Dios quiere que tengamos esa realidad todos los días, y esta alma siendo llena plenamente, saturada, y Dios usándonos, y el CP, hermano, el PAT, colportaje dinámico, Buscafé, todas las herramientas que Dios nos ha dado para la predicación del evangelio están en las manos de Dios por medio de nosotros, pero activadas, vivas, porque hay personas que son idóneas, que con humildad y sencillez están recibiendo la palabra de Dios, palabra profética, han creído en ella, se han vuelto como niños, y están obedeciendo, y ahora Dios ha encontrado, hermano, encontrado una expresión que somos nosotros para que su obra se mueva. Esa obra que es el evangelio predicado, la iglesia edificada, que es el cuerpo de Cristo, y nosotros llenos plenamente para reinar con nuestro Señor Jesucristo, ahora que Él se manifieste. Ese es el encargo de Dios por medio del siervo. Dios quiere que usted y yo entremos en esta práctica. No nos quedemos allí quietos como espectadores, mirando a los demás, mirando a los jóvenes, a los colportores, a todos funcionar felices, alegres, y yo aquí. No, vamos a entrar en la circulación de la palabra. Vamos a entrar, la palabra está circulando, y cuando la palabra circula es como la sangre, vida el cuerpo. Entre, hermano, no se quede quieto, salga de lo convencional, salga de lo viejo, olvide lo que queda atrás, entre en lo nuevo, hermano, lo que Dios está dando con sencillez, simplicidad, esa circulación de la vida por medio de la palabra profética. Entremos en los gritos de guerra, entremos en la inmersión, salgamos a las calles, vamos a cuidar a las personas, vamos a estar en todas las reuniones, vamos a estar en todos los servicios. De esa manera esta alma, día a día, va a ser llena plenamente hasta llegar, como dice en Efesios, plenos. Que Dios nos bendiga, hermano. Vamos a dejar hasta aquí. Ya terminó el tiempo. Que Dios nos ayude, nos dé su gracia, su misericordia, para juntos practicar todo lo que Dios está hablando por medio del siervo, el canal que tiene hoy nuestro hermano Pedro. Y así, esta obra Dios la hace por medio de su palabra, y el resultado es que vamos a traer al Señor de regreso. Señor Jesús, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra viva que hoy se está hablando, Señor, tu palabra profética. Tú no quieres que estemos, Señor, separados de ti. Tú no quieres que nuestro vivir sea un vivir degradado, vivir sin realidad. Tú no quieres tener nuevos y vivos. Tú quieres que entremos en la realidad de tu palabra. Gracias, Señor,
porque tu deseo es llenarnos plenamente, Señor, con tu Espíritu. Y hoy en la vida de la iglesia lo podemos lograr, porque tenemos todo para que usted lo haga. Ayúdenos, Señor, a despertar. Queremos estar más dormidos, queremos estar vivos, queremos estar unidos a ti y a tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Bendice a la iglesia, a todos los santos.